como lo ha prometido? Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. De acuerdo a su naturaleza humana, Él no está ahora en la tierra, pero de acuerdo a su divinidad, majestad, gracia y espíritu, Él nunca está ausente de nosotros. Vamos a hacerlo de nuevo, hermano. Dice, pero no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo, como lo ha prometido. Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. De acuerdo a su naturaleza humana, Él no está ahora en la tierra, pero de acuerdo a su divinidad, majestad, gracia y espíritu, Él nunca está ausente de nosotros. Vamos a leer, hermano, Mateo capítulo 28, verso 20. Y vamos a leer Juan capítulo 14, verso 16 al 19. Mateo 28, 20. Amén. Para poder tener el contexto, hermano, vamos a leer el versículo 18 hasta el versículo 20. ¿Todos lo tienen, hermanos? Mateo capítulo 28, vamos a leer desde el 18 al 20. Escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. Y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate, hermanos, esta es la promesa del Señor que le ha dado a su pueblo. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y, hermanos, sabemos que eso es verdad, porque en su naturaleza divina, el Señor está con su pueblo siempre. Cada vez que pienso en esto, hermano, viene a mi mente las palabras, hermano, el primer capítulo de Apocalipsis, cuando Juan ve la visión del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Dice que él vio a 7 candelabros y a uno que se paseaba en medio de los candelabros. Y después el Señor le dice que la visión que él vio de los candelabros es esta: los candelabros son las 7 iglesias. Y él, hermano, es el que se pasea en medio de la iglesia, significando que Cristo siempre está en medio de su pueblo. Amén, hermano. Donde quiera que tú estés, si estamos en Cristo, Dios está contigo. Amén, hermanos. Vamos a leer, hermanos, a Juan capítulo 14, versos 16 al 19. Juan capítulo 14, The Gospel of John, chapter 14, verse 16 to 19. Sí. Juan 14, ¿todos lo tienen, hermanos? Dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén, hermano. Amén. Fíjate, hermano, cómo el Señor en este pasaje, en el verso 16 específicamente, dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Sabemos, hermano, que ese otro Consolador es ¿quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu ¿de quién? De Cristo. Cristo está presente con su pueblo, hermano, por medio de su Espíritu Santo siempre, donde quiera que estemos. Y esto, hermano,
presupone un gran privilegio para todos aquellos que estamos en Cristo. ¿Saben cuál es, hermano? Y yo quiero enfatizarlo porque yo creo que usted lo lleva a casa. Todos los santos del Antiguo Testamento, todos los cristianos del Antiguo Testamento, por llamarlo con el mismo nombre que nos caracteriza a nosotros, cada vez que ellos tenían que adorar o ofrecer cualquier servicio a Dios, tenían que hacerlo ¿dónde? En el templo o en el tabernáculo. Ese era el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Pero ahora la iglesia después de Cristo tenemos el privilegio, hermano, de donde quiera que estamos, ya sea en nuestra casa, en nuestro cuarto, en el trabajo, en el carro, donde quiera que estemos, tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios y podemos orar, ¿verdad? Y Cristo, en medio de Cristo mismo está con nosotros, Él mismo escucha nuestra oración, hermano. Qué privilegio tenemos nosotros de poder acercarnos por medio de Cristo en todo tiempo, en todo lugar, a la presencia de Dios. Hermano, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que le haga nuestras vidas a través de su palabra en esta tarde. Padre, te damos gracias, Dios, porque hemos podido cantar a ti, hemos podido, Señor, adorar tu nombre, hemos podido, Señor, ofrendar y ahora queremos, Señor, aprender de tu palabra. Quiero rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes produzca humildad en nosotros para poder, Señor, someternos a la instrucción de tu palabra. Yo ruego en el nombre de Jesús que tú abras nuestros ojos, que tú nos ilumines para que podamos entenderla, Señor. De manera que al salir de aquí en esta tarde todos podamos, Señor, decirnos unos a otros, el Señor ha hablado a mi vida. Señor amado, yo ruego en el nombre de Jesús que por tu gracia y por tu misericordia, Señor, que como resultado del estudio de esta noche, nuestros matrimonios, Señor, sean diferentes, nuestros matrimonios ya no sean más los mismos, Señor. Yo te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, que como el resultado de esta nueva serie, Señor, yo te ruego que nuestras familias nunca más sean las mismas. Señor, produce el cambio, produce la renovación que nuestros matrimonios y nuestras familias necesitan. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amados hermanos, en esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar una nueva serie de estudios bíblicos en los servicios de la tarde, que como hemos anunciado, hermano, el nombre de esta serie es el plan de Dios para la familia. Y hoy vamos a estar específicamente considerando una teología bíblica de la familia. Cuando hablamos de una teología bíblica de la familia, lo que estamos haciendo referencia, hermano, a ese conjunto de enseñanzas que aparecen en toda la escritura acerca de este tema, que es lo que Dios nos enseña con relación a ello. Y la razón, hermano, por la cual esto es importante es porque si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestras familias, es necesario que nosotros entendamos cuál es el plan de Dios para la familia, cuál es el diseño de Dios para la familia. Y por eso, hermano, quiero animarles a que usted preste atención a lo que vamos a estar considerando en la tarde de hoy. Amados hermanos, hoy quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué dice Dios acerca de la familia? ¿Qué dice Dios acerca de la familia? Es la pregunta que vamos a estar respondiendo. Cuando nosotros pensamos en la familia, hermanos, generalmente, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Cuando pensamos en la familia, cuando usted escucha la palabra familia, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Es una institución establecida por Dios. Una institución establecida por Dios, muy bien. Dice Isabel a mamá y papá, hermano y hermana, muy bien, ¿verdad? That is what comes to our mind when we think in the word family. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta que ciertamente la familia es una institución que es, hermano, una institución divina, establecida por Dios. Y es cierto también que la familia está compuesta por mamá, papá, hermanos y hermanas, o mamá y papá o un solo hijo.
ese es el núcleo familiar de una familia. Sin embargo, hermanos, hermanos, la raíz, el corazón de una familia, para que haya, lo voy a decir de esta manera, para que haya familia, ¿qué tiene que haber primero? Matrimonio. El matrimonio es, ¿qué cosa, hermano? Es la raíz, es el fundamento de la familia. Y es por eso, amados hermanos, que al considerar este tema, primero queremos ver qué es lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. ¿Qué tiene Dios que decir acerca de la primera institución, hermano, que Él formó en el mundo? Ahora, cuando nosotros pensamos en el matrimonio, siempre va a venir a nuestra mente un versículo bíblico, y es uno que vamos a estar considerando en un momento, que es Génesis capítulo 2. Sin embargo, hermano, la verdad que viene, que Dios revela en Génesis capítulo 2, la vemos revelada en otras partes de la Escritura. Yo quiero que leamos con nosotros, que leamos juntos 4 versículos bíblicos en los cuales Dios nos enseña cuál es el diseño de Él para el matrimonio. Y estos versículos bíblicos son Génesis capítulo 2, verso 24, Mateo capítulo 19, verso 5, y Marcos capítulo 10, versos 7 al 8, y Efesios 5, 31. Vamos a leer cada uno de estos versículos juntos en esta tarde. Amén. ¿Quién quiere leer Génesis capítulo 2, verso 24? Sí, hermano, por favor. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán una sola carne. Amén. Fíjate, hermano, cómo dice este texto. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Y esto, hermano, cuando el Señor revela eso en su palabra, esta verdad, lo hace en el contexto de ¿qué? De la creación. Quiero, hermano, que pensemos, hermano, en este versículo de Génesis 2:24, en el contexto de la creación. Todo lo que Dios creó, y todo lo que Dios instituyó en la creación, tiene una característica, y es que todo lo que Dios hizo es ¿qué cosa? Bueno. ¿Por qué quiero enfatizar esto, hermano? Porque en una sociedad donde hay tantos conceptos diferentes acerca del matrimonio, la iglesia cristiana, basado en la Escritura, basado en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra, afirmamos que el matrimonio, con todos los defectos, con todos los problemas que podamos enfrentar en nuestro matrimonio, el matrimonio es algo bueno. El matrimonio es algo por lo cual nosotros los cristianos debemos de darle gracias a Dios. Y este versículo, hermano, es la primera vez en la Escritura que Dios habla, revela, da a conocer cuál es el diseño, cómo debe funcionar el matrimonio, cómo debe funcionar la familia. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 19, verso 5. This is Matthew chapter 19, verse 5. Mateo 19, verso 5. Y agregó, esto explica por qué el hombre quiere leer ante... Desde el 4, hermano, sí, por favor. Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a una esposa, y los dos se convierten en un solo. En una sola carne. Muy bien. Fíjate cómo dice el verso 5, hermano. Y añadió, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este versículo, hermano, es importante porque muchos pudieran argumentar que Génesis capítulo 2, verso 24 está en el Antiguo Testamento, y lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento, hermano, ya no tiene quizás validez en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aquí el Señor Jesucristo, hermano, al confrontar a los fariseos,
Mira cómo él los remite al principio. Dice, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versos 7 al 8. Marcos capítulo 10, versos 7 al 8. Marcosito. Marcos 10, del 7 al 8. For this reason a man shall leave his father and mother, and two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore has joined together, let no man separate. In the house the disciples began questioning him about this again. Amén. Gracias, Marcosito. Fíjate cómo dice este texto, hermano. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 5, verso 31. Let's read Ephesians chapter 5, verse 31. Efesios capítulo 5, verso 31. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén, gracias, hermano. Y usted se preguntará, pastor, ¿por qué lee textos que tienen que ver, que dicen exactamente lo mismo? Y la razón por la cual hemos leído estos textos, hermano, es porque en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver que el plan de Dios, hermano, el diseño de Dios para el matrimonio, el plan de Dios para que el matrimonio y la familia funcione bien, ¿cuál es, hermano? Para que un matrimonio funcione bien, para que una familia funcione bien, ¿qué tiene que pasar? Dice la Biblia, hermano, que él dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y he aquí, amados hermanos, el secreto de un matrimonio exitoso. He aquí el secreto, he aquí la clave de un matrimonio, hermano, sano, saludable. Cualquier otro modelo que nosotros sigamos nos va a llevar a la destrucción. Cualquier otro modelo que nosotros sigamos nos va a llevar, hermano, a la ruina matrimonial. Porque estaríamos poniendo a un lado el modelo que Dios en su sola potestad ha establecido para que nosotros podamos disfrutar de algo tan bueno como el matrimonio. Déjeme decirle algo, hermano. ¿Sabes por qué nosotros no disfrutamos muchas veces nuestro matrimonio? ¿Sabes por qué no vemos muchas veces el matrimonio como algo bueno? Porque, amados hermanos, en ocasiones, sin darnos cuenta, nos vamos alejando poco a poco de este modelo bíblico para el matrimonio. Y vamos, cuando terminemos de este estudio esta tarde, quiero que usted se responda a esta pregunta. O piensa de esta manera: cuando usted piensa en los problemas que hemos tenido en nuestros matrimonios, usted se va a dar cuenta que la causa primaria, la causa fundamental, es porque hemos querido formar nuestros matrimonios, hemos querido funcionar como matrimonios acorde a nuestras culturas y acorde a nuestra propia sabiduría. La razón por la cual muchas veces nuestros matrimonios no son tan deleitosos es porque poco a poco hemos ido adoptando en nuestros matrimonios los principios y preceptos de la cultura y lo hemos traído y hemos puesto a un lado el plano de Dios para un matrimonio exitoso.
So, en esta tarde vamos a enfocarnos, hermano, en considerar este versículo que tenemos en pantalla. Y quiero explicar, hermano, qué es lo que esto significa. So, vamos, 3 cosas se nos dice ahí acerca del matrimonio. 3 cosas se nos dice del plan de Dios para el matrimonio. Lo primero, para que un matrimonio funcione acorde al plan de Dios, lo primero que tiene que pasar, ¿qué cosa es? Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahora, quiero preguntarte, hermano, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué significa cuando la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre? La idea, hermano, es que cuando un hombre y una mujer entran en el vínculo del matrimonio, en ese momento, hermano, el hombre debemos entrar a este pacto matrimonial consciente de que necesitamos, de que entrar en el pacto matrimonial implica que yo voy a dejar a mi madre y a mi padre. Y es por eso que es importante que nosotros sepamos qué es lo que esto significa. Bueno, déjame decirte, hermano, lo que no significa. Dejar a tu padre y a tu madre no significa que debemos abandonar a nuestros padres. Dejar a tu padre y a tu madre no significa que debemos abandonar a nuestros padres. En otras palabras, esto no significa que al casarnos debemos olvidarnos completamente de que nuestros padres existen, debemos olvidarnos completamente de sus necesidades y seguir nuestra vida como si ellos no existieran. Y sabemos, hermano, que esto no es lo que dice la Biblia, porque la palabra de Dios da instrucciones claras con relación a nuestra relación con nuestros padres. Yo quiero que leamos, por favor, Éxodo capítulo 20, verso 12. Voy a pedir a Isabela que lea Éxodo capítulo 20, verso 12. Y voy a pedirle a Eduardo que lea Juan capítulo 19, verso 26. Éxodo 20, 12 y Juan 19, 26. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando leemos ese versículo, se hace evidente que cuando el Señor dice que debemos dejar a nuestro padre y a nuestra madre, evidentemente no significa que debemos abandonarlos, debemos olvidarnos de ellos o descuidarlos. Porque Dios nos manda explícitamente en su palabra, ¿qué cosa? Que debemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Ahora, ¿cuándo este mandamiento termina, hermano? ¿Cuándo este mandamiento deja de ser válido? Hasta que Cristo venga o hasta que uno muera. ¿Verdad? Aún el hecho de que nos casemos no invalida este mandamiento. Ahora vamos a leer Juan capítulo, el texto que tiene el hermano Eduardo. 19:26 dijo. Sí. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Amén, gracias. Fíjate, hermano, usted se preguntará, ¿qué tiene que ver este versículo con lo que estamos mirando? Aquí tenemos a quién, hermano, a Jesús. Jesús, hermano, en su último momento en la tierra, antes de morir, Él toma tiempo para honrar ¿a quién? A su madre. ¿Y Él cómo la honra? Dejando a su madre al cuidado de uno de sus discípulos. Todo esto para demostrar, hermano, que por estas evidencias bíblicas que tenemos, sabemos que el mandamiento de dejar a tu padre y a tu madre cuando te casas no significa que debemos abandonarlo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Bueno, hermanos, en primer lugar, cuando la Biblia dice dejará el hombre a su padre y a su madre, eso significa, hermano, que a partir de ese momento
vamos a establecer una relación de adultos con ellos. Esa es la primera implicación, el primer significado de esa expresión. Nosotros como sabemos, cada persona que se casa, cada creyente que se casa sabe que si nosotros queremos, hermano, tener un matrimonio exitoso, es importante, es necesario que a partir de ese momento nosotros podamos establecer una relación de adultos con nuestros padres. La razón por la cual muchas veces nuestros matrimonios fracasan es porque nos casamos y seguimos teniendo una relación de dependencia enfermiza con nuestros padres. Y a partir de ese momento, en el momento en que nosotros nos casamos, debemos, hermanos, de saber que para el bien de nuestro matrimonio, tú necesitas, hermano, establecer una relación de adulto con él. Yo te pregunto, ¿qué implica tener una relación de adulto con tus padres? ¿Qué implica eso? Isabel. No depender de ellos en cada cosa, de la misma manera que eran niños, hermano. Pienso que es saber dar su espacio acá, su espacio a lo que es la esposa y su espacio a lo que es sus papás. Muy bien. ¿Alguien más, hermano? ¿Qué significa tener una relación de adulto con nuestros padres? Hermano. El respeto, o sea, independientemente de ser adulto, o sea, el respeto con sus padres y saber tener una división entre la relación que hay entre padre e hijo y la relación que existe entre la esposa o esposo. O sea, tienen que ser dos cosas separadas, o sea, y son dos, es una familia claramente, pero tienen que poner una relación. Hay límites, exactamente. Un de separación. Exactamente, hermano. Fíjate, hermano, la Biblia, vamos a leer por un momento Efesios capítulo 5, verso 28 al 31. Vamos a volver a Efesios capítulo 5, Ephesians chapter 5, verse 28 and 31. Efesios capítulo 5, verso 28 al 31. Todos lo tienen, hermanos. Dice la palabra de Dios: así también deben amar, está hablando de los maridos, dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Quiero que notes, hermano, cómo el autor de la carta de los Efesios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia, instruye a los maridos y les dice: esta es tu responsabilidad. Ser cabeza de familia implica ¿qué cosa? Según lo que usted leyó en el texto. Ser la cabeza de familia, ¿qué es lo que implica? Muy bien, mira el verso 28. Nosotros como creyentes, como esposos, debemos de amar a nuestras mujeres como nuestros propios cuerpos. Dice, el que ama a su cuerpo, a su mujer, a sí mismo se ama. Y el verso 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que ¿qué hace? Lo sustenta y lo cuida. Ser cabeza del hogar, hermano, implica que el hombre va a enfocarse en cuidar a su mujer y en sustentar a su mujer. Y eso, para que el hombre pueda, hermano, cuidar a su mujer y el hombre pueda sustentar a su mujer, es necesario que ese cordón umbilical entre el hijo y los padres se rompa, sea cortado. No hay otra manera de nosotros, hermanos, poder como hombres cuidar a nuestras esposas, sostener y sustentar a nuestras esposas, a menos que nosotros tengamos una relación de adultos con nuestros padres.
De la misma manera, para que una mujer pueda sujetarse a su esposo y así honrar a Cristo, es necesario que la mujer entienda que ya ella no se debe a su padre, sino que ahora se debe ¿a quién? A su marido. Amados hermanos, dejar a tu padre y a tu madre implica no solamente que vamos a establecer una relación de adulto con nuestros padres, sino que también, hermano, significa que usted debe de preocuparse más por las ideas, opiniones y prácticas de tu esposo o esposa que por los de tus padres. Lo voy a poner en inglés, pero antes de ponerlo en inglés lo voy a repetir en español. Significa que usted debe de preocuparse más por las ideas, opiniones y prácticas de tu esposo o esposa que por los de tus padres. So, dejar a tu padre y a tu madre significa que nosotros vamos a estar más preocupados por las prácticas, las ideas, las opiniones y las prácticas de tu esposo o esposa que por los de tus padres. Eso es lo que significa o una implicación de dejar a tu padre y a tu madre. Seguimos, hermano. Pero por ejemplo, ese es el modelo que Dios dice de tratamiento del matrimonio, pero por ejemplo, en casos de matrimonios inconversos y pues que están llevando una relación, se podría decir, no adecuada a lo que Dios quiere, por ejemplo, en el caso de que el hombre o la mujer, cualquiera de los dos, esté cometiendo actos que no han adecuado al matrimonio. En el caso de los padres, aconsejan al hijo o a la hija referente a la situación, porque muchas veces el cónyuge o el esposo o cualquiera de los dos no visualizan exactamente porque están en una situación que no va de acuerdo a lo que Dios dice y muchas veces están en una situación que están en pecado, uno de ellos, por ejemplo, yo digo uno de ellos o ambos. Entonces los padres que están mirando, entonces están viendo la situación y ellos tratan o de alguna manera aconsejar la situación que está viendo. O sea, yo me refiero a un consejo referente a guiarlos en lo que Dios quiere para sus vidas. Sí, hermano, mire, nosotros podemos obviamente recibir un consejo de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestros padres, pero sabemos que sus consejos son limitados. Y déjeme explicarle por qué, hermano. Evidentemente, hermano, muchas veces quizás cuando en nuestro matrimonio vamos a estar envueltos en circunstancias tan difíciles que nosotros mismos no vamos a ver no vemos la salida al problema. Y evidentemente, lo voy a poner de esta manera. Vamos a decir, hermano, que tu hija o la hija de un cristiano o una hija cristiana está casada con un hombre y está teniendo problemas porque el hombre llega todos los días tarde a la casa. ¿Le parece un caso típico? ¿Sí o no? Llega todos los días a la casa. O tienen problemas porque el marido espera que cuando él llegue a la casa la mujer le tenga la comida limpia y el baño listo para bañarse. Y como ella no puede por diferentes circunstancias, eso trae conflictos en el matrimonio. Y viene la madre y le dice a la hija: tú no te tienes que dejar. Planta tu pie firme, no te dejes. Tú no tienes que hacer esto, mejor sepárate. ¿Le suena familiar el consejo como eso, hermano? En esas circunstancias, hermano, obviamente hay situaciones y situaciones, pero cuando tú te casas, incluso tú puedes pedirle un consejo a tu mamá o a tu papá, pero como esposa o como esposo tú sabes que lo más importante es la opinión de tu esposo, la opinión de tu esposo o la dirección en la que tu esposo quiera ir es más importante para ti que la dirección en la que tus padres quieren que tú vayas. Eso es lo que significa
significa ser una sola carne con tu esposo. Evidentemente hay casos de hermanas que están casadas con hombres inconversos, que son, hermanos, lejos de ser hombres, seres humanos, se comportan como bestias salvajes. Y en ese caso, cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando la vida de la mujer, hermano, corre, su integridad física está comprometida, creo que la mujer, esa hermana, necesita ayuda profesional, ayuda pastoral, necesita con direcciones claras. Pero hay casos, hermanos, extremos como eso, que quizás lo más común o lo más saludable es buscar ayuda de otra persona que no sea tu mamá o tu papá. ¿Sabes por qué? Porque el consejo de tu mamá y de tu papá siempre va a ser un consejo que está como envuelto con emociones. Exactamente. Y si ciertamente nosotros muchas veces no vemos el problema porque estamos en el problema, también lo cierto es que nuestros padres muchas veces tampoco van a ver claramente, porque su consejo, su percepción del problema va a estar influenciada por sus emociones. Pero cuando estamos hablando de esto, hermano, específicamente, estamos hablando, hermano, de, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a decir que usted quiere, que su esposo quiere pintar la casa de azul. Y tu marido, y tu papá o tu mamá te dice, yo no creo que el azul es el color que debe llevar tu casa. Yo creo que lo mejor es que pinte la casa de blanco. En ese caso, casos como eso, tú debes ir por donde. A ti te debe preocupar más qué cosa. Lo que tu esposo quiere hacer. O lo que tu esposa quiere hacer. Porque a partir de dejar a tu padre, a tu madre, implica precisamente esto, que ahora tú vas a estar, tu preocupación va a ser, tú te vas a preocupar más por lo que tu esposo quiere, por lo que tu esposa piensa, que por lo que piensan o quieren tus padres. Porque tú tienes una relación de adulto con ellos. Hermanos, y como les digo, cuando nosotros vemos nuestras vidas, nuestros matrimonios, usted se va a dar cuenta que una de las razones por las cuales muchas veces tenemos problemas en nuestros matrimonios es porque prestamos más oído y estamos más atentos a lo que nuestros padres nos dicen que debemos hacer que lo que nuestra esposa o nuestro esposo piensan que debemos hacer. Yo le hago una pregunta a ustedes, hermano, y a lo mejor se van a reír, pero le hago una pregunta. ¿Por qué usted cree que las suegras tienen tan mala fama? ¿Por qué? Porque quieren gobernar a sus hijos. ¿Sabes, hermano, lo peor que puede pasar a un hombre, hermano? Usted nunca ha visto un hombre que se casa y que depende de todo para su mamá, de su mamá. La madre le controla la cuenta de banco. La madre determina qué va a hacer con su dinero. Todo, para todo depende de su madre o de su padre. Evidentemente, es un matrimonio que está condenado ¿a qué? Al fracaso. Porque ese hombre entró en una relación matrimonial cuando no estaba listo para dejar a su padre y a su madre. No puede tener una relación de adultos con ellos porque él mismo no ha madurado lo suficiente para enfrentar el reto de una nueva familia. Amados hermanos, y cuando nosotros pensamos en esto, podemos pensar y decir, bueno, pastor, ya nosotros estamos casados. Ya estamos casados, no tenemos problemas. Sin embargo, hermano, cuando nosotros pensamos en el plan de Dios para la familia, no solamente debemos pensar en nuestra familia inmediata, mi esposa y mis hijos. Yo debo pensar también, hermano, que tomar estas verdades, aplicarlas primeramente a mi matrimonio, pero porque yo sé que para que podamos tener un matrimonio exitoso, yo necesito y es necesario dejar a papá y a mamá
como padre, yo voy a preparar a mis hijos para que cuando llegue el momento, ellos también puedan dejar a papá y a mamá y empezar su vida en una nueva familia. Eso es muy común, hermano, que nosotros no queremos que nuestros padres o nuestros suegros se metan en nuestra vida, pero nosotros sí queremos gobernar casi toda la vida de nuestros hijos cuando se van a querer casar, cuando van a andar buscando novia y todo eso. O sea que la justicia la ponemos de acuerdo a nuestro estándar, no al estándar que manda Dios. Así es, hermano. Cuando nosotros muchas veces pensamos que, hermano, sobreproteger a nuestros hijos es algo bueno. Cuando un padre sobreprotege a su hijo, no está haciéndole algo bueno. Le está destruyendo su futuro. Porque como padres, nosotros debemos preparar a nuestros hijos. Si nosotros queremos que nuestros hijos tengan matrimonios buenos, matrimonios saludables, y este es el plan de Dios para el matrimonio, ¿qué yo tengo que hacer como padre? Prepararlos para que cuando llegue ese momento, la transición, hermano, pueda ser una transición fácil. Y nosotros también, como padres, hermano, tenemos que, como en nuestro matrimonio, nosotros tenemos que aplicar fielmente este principio a nuestra propia relación matrimonial. Amados hermanos, dejar a tu padre y a tu madre significa o implica que no vamos a depender de ellos, no vamos a depender de nuestros padres para recibir cariño, aprobación, ayuda o consuelo. Esto no significa que no podemos recibirlo de ellos, pero no vamos a depender. En esto, hermano, que tenemos en pantalla, la palabra clave, ¿cuál es? Depender. Evidentemente, una vez que te casas, tu necesidad de cariño y de ser amado tiene que ser satisfecha ¿por quién? Por tu esposo o por tu esposa, no por tus padres. Porque ahora tú estás en una nueva etapa en tu vida, en una nueva relación familiar. Si hay algo, hermano, que si nosotros nos casamos y todavía yo dependo, para poder sentirme bien, dependo del cariño de mi padre o dependo de la aprobación de mi padre para todo lo que necesito o dependo de la ayuda de mis padres, es evidencia de que hay algo que no está bien. Amados hermanos, y una vez más, yo quiero que ustedes se pregunten, ¿cómo estamos nosotros preparando a nuestros hijos para ese momento? A veces vamos a olvidarnos, hermanos, de la parte emocional. Vamos a concentrarnos por un momento en la parte material. ¿Tú crees que es saludable tener que tu hijo o tu hija, o usted mismo, como casado, es saludable que usted o su hijo o su hija se casen, tengan su propia familia, tengan incluso hijos, y para cualquier problema que enfrentan en la vida tengan que depender de usted para poder resolver su problema? ¿Usted cree que eso es algo saludable? No. Cuando nosotros, hermano, alimentamos ese tipo de conducta o ese tipo de relación entre ellos y nosotros, aun cuando ellos están casados ya, nosotros no estamos haciéndole bien a nuestros hijos, estamos haciéndole ¿qué cosa? Mal a nuestros hijos. Porque si ellos son lo suficientemente adultos como para casarse y tener su propia familia, ellos tienen que ser lo suficientemente adultos para enfrentar sus propios problemas, para enfrentar los problemas que vienen, ¿verdad?, como parte de esta nueva etapa en sus vidas. Y porque nosotros conocemos esto de antemano, es importante que los que tenemos hijos todavía con nosotros, los preparemos
Para que ellos puedan, cuando llegue este momento, ellos puedan verdaderamente independizarse de nosotros. Así como nosotros debemos independizarnos tanto emocionalmente como materialmente de nuestros padres. Porque de otra manera vamos a sufrir las consecuencias en nuestro matrimonio. En el plan de Dios, hermanos, para un matrimonio exitoso es imprescindible que los hijos se separen de su padre y su madre. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo el aplicar este principio o cómo el descuidar este principio ha afectado o ha bendecido tu matrimonio? ¿Entienden la pregunta? ¿Cómo el aplicar este principio, cuando tú miras tu matrimonio y consideras este principio, cómo el aplicarlo ha afectado tu vida, tu matrimonio, para bien o para mal? Si has visto en tu matrimonio la bendición o el resultado de dejar a tu padre y a tu madre, o estás viendo en tu matrimonio las consecuencias de ignorar este principio bíblico. Amados hermanos, no hay otra manera de nosotros poder tener matrimonios saludables a menos, hermanos, que sigamos al pie de la letra los principios que Dios estableció en su palabra. Nosotros necesitamos, hermanos, como matrimonios, necesitamos, hermanos, que ahora dejar a tu padre y a tu madre implica que ahora tu relación matrimonial es la relación humana más importante, hermanos. Y esto, hermanos, yo sé que es como una piedra en el zapato para nosotros. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta que en el momento, en punto en que nosotros nos casamos, la relación humana más importante en tu vida, ¿sabes cuál es? Tu relación matrimonial. Tu relación con tu esposa o tu relación con tu esposo. Esa relación, bíblicamente, es más importante que tu relación con tus padres. Y es por eso, hermanos, una aplicación de esta verdad es que como cristianos nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos la importancia de escoger correctamente a la persona con la cual se van a casar. Porque una vez que se casen, ellos tienen que dejar a papá y a mamá, y a partir de ese momento esa es la relación más importante en la vida de nuestros hijos. ¿Sí puedes ver las implicaciones, hermanos, de lo que implica dejar a papá y a mamá? Por eso, hermanos, cada vez que nosotros casamos a alguien, decimos que al matrimonio no debemos entrar a la ligera. Debemos entrar con reverencia, sabiendo, hermanos, lo que estamos haciendo y cuáles son las implicaciones. Porque ciertamente la mayor o una de las causas fundamentales por la cual sufrimos a lo largo de nuestros matrimonios es porque muchas veces nos casamos sin estar preparados para casarnos. Y esa es una verdad que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos también. Vamos, hermanos, aquí está en inglés, significa dejar a tu padre y a tu madre, significa que vamos a hacer de nuestra relación con nuestra esposa o esposo nuestra relación más importante, la relación que tiene prioridad, hermanos. Ahora, dice también, hermano, el texto dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué significa se unirá a su mujer? Bueno, esto es lo que habla, es una expresión que habla, hermano, de la unidad que debe haber en el matrimonio. Esto significa que el esposo y la esposa entran en una relación por la que ellos aceptan toda responsabilidad y en la cual ellos se comprometen el uno al otro independientemente de los problemas que puedan surgir.
sí, y serán, no, esta es, y se unirá a su mujer. Esto es lo que significa y se unirá a su mujer, que cuando nos casamos, unirse a su mujer significa que ahora el esposo y la esposa entran en una relación por la que ellos aceptan toda la responsabilidad y en la cual ellos se comprometen. Y esta palabra, hermano, es importante. Se comprometen el uno al otro independientemente de los problemas que puedan surgir. Unirse a su mujer significa que el esposo y la esposa van a entrar en una relación por la cual ellos aceptan toda la responsabilidad y en la cual ellos se comprometen el uno al otro a pesar de los problemas que puedan surgir. Y una palabra clave aquí es comprometerse. Hermanos, el matrimonio no se sostiene por emociones. El matrimonio se sostiene por un compromiso. Cuando nosotros nos casamos, nosotros estamos comprometiéndonos a permanecer con esa persona hasta que la muerte nos separe, independientemente de todos los problemas que puedan surgir en el camino. Es por eso, amados hermanos, que nosotros tenemos que considerar cuál es la motivación por la cual nosotros nos estamos casando. Muchas personas se casan motivados porque quieren salir de un problema que tienen en la casa de sus padres. ¿Se han oído de esos casos, no? Personas que sus padres que tienen un conflicto familiar y por tratar en un intento de huir de esos problemas que tienen en casa de papá y mamá, se casan con cualquier otra persona para salir del problema. Y esa es una motivación equivocada. Porque en el momento que nos casamos, dice la Biblia que debemos de unirnos a esa mujer o a ese hombre. Y eso implica que a partir de ese momento yo me voy a comprometer con esa persona y voy a permanecer con ella a pesar de los problemas que puedan surgir en el camino. Por eso tenemos que chequear, hermano, cuál es la motivación con la cual nosotros nos casamos. Porque el matrimonio es una relación de pacto. Es una relación, hermano, que no debemos romperla a la ligera. Por eso Jesucristo mismo dijo, lo que Dios unió, no nos separe el hombre. No debemos casarnos, hermano, porque el matrimonio es un compromiso de pacto. Hermano, es un pacto en el cual entramos delante de Dios con nuestra esposa o esposo. Es por eso que al casarnos, hermano, no debemos casarnos por obtener bienes materiales. Esa no es la motivación adecuada para casarnos. Amados hermanos, y yo quiero repetirte esta verdad porque es muy, muy importante. Cuando al casarnos, ¿cómo se le llama a esa primera parte del matrimonio? ¿Qué es lo que viene después de la ceremonia matrimonial? La luna de miel. ¿Por qué le llaman la luna de miel? ¿Por qué le llaman honeymoon? Porque en esas primeras 2 semanas o en ese primer mes todo es ¿qué cosa? Maravilla. Después alguien decía, después de la luna de miel viene ¿qué cosa? La luna de miel. Porque es ahí donde vienen ¿qué cosa? Los problemas. Hermanos, después que te cases, tú puedes, y mi esposa puede dar testimonio de eso. Ella se casó con un hombre hermoso, escogido entre miles. Y mire, hermano, 17 años más tarde el resultado. Ya no soy tan hermoso como era antes. Ya tengo el pelo, antes era flaco, ahora soy gordito. Ya no luzco como antes. Lo que la mantiene a ella casada conmigo no es mi belleza física, hermano. No son mis habilidades, no es mi dinero porque no tengo. Lo que la mantiene casada conmigo es que ella un día hizo un compromiso de permanecer conmigo a pesar de los problemas que puedan venir en el camino. No es la belleza lo que nos va a mantener casados, no es, hermano,
el dinero lo que nos va a mantener casados, es un compromiso. Y unirte a tu mujer implica que tú entras en un compromiso con ella o con él de permanecer junto a él o ella todos los días hasta que la muerte nos separe. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana en esta tarde es: ¿cuán comprometidos estamos en nuestro matrimonio? ¿Sabes, hermano? En la cultura moderna, cuando un matrimonio tiene problemas, ¿cuál es la solución? En el momento, el punto que no nos entendemos, divorcio. Pero el divorcio, hermano, no es una opción para los cristianos porque tengamos diferencias de caracteres. Porque el día que nos casamos, ese día hicimos un pacto con Dios, un pacto con esa persona delante de Dios, de permanecer. Yo me voy a unir a ti, a pesar de los problemas que pueden pasar. Cuando nosotros entramos al matrimonio con esa convicción, entonces nosotros, hermanos, juntos como matrimonio, podemos enfrentar cualquier diferencia o cualquier problema que surja en el camino. Pero es necesario que nosotros, con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, tengamos presente que el matrimonio es un compromiso, un pacto de unirnos para siempre a esa persona. Por eso, hermano, en matrimonios cristianos, el divorcio nunca debe ser la primera opción. Nunca debe ser la primera opción. Hermano, solamente en casos de adulterio, solamente en casos en que la vida de uno de los dos corra peligro, que la integridad física de uno de los dos corra peligro. En casos como eso es aconsejable una separación. Pero en casos extremos como eso solamente, pero en cualquier otra cosa, hermano, el divorcio nunca debe ser la opción, porque el matrimonio es un pacto de unión. Estás unido a esa persona para siempre, a pesar de los problemas que pueden surgir. Y una vez más, cuando entramos al matrimonio de esta manera, entonces, hermano, podemos ver, hermano, la gloria de Dios en la vida, en nuestra vida matrimonial. Y quiero terminar, en el próximo domingo vamos a seguir con este tema, pero quiero terminar solamente, hermano, diciéndoles: yo sé que todos nosotros, la gran mayoría de los que estamos aquí, estamos casados y tenemos hijos. Pero no es tarde para evaluar nuestros matrimonios a la luz del plan y el diseño de Dios para la familia. Y quiero enfatizar que la razón por la cual tenemos tantos problemas en nuestros matrimonios muchas veces es porque hemos olvidado estos principios que Dios ha establecido en nuestra vida. Es necesario que nosotros dejemos a papá y a mamá y nos unamos verdaderamente a nuestra mujer. Es necesario dejar a papá y a mamá y unirse verdaderamente a tu esposo, porque es la única manera de poder tener un matrimonio saludable. Hermanos, nosotros no somos más sabios que Dios. Y este es el diseño de Dios para la familia. En el domingo que viene vamos a estar considerando qué es lo que significa y serán una sola carne. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos conceda gracia para aplicar estas verdades a nuestros matrimonios. Hermanos, vamos a orar y así nos preparamos también para venir a la mesa del Señor en esta tarde.